Bienvenidos a todos a compartir un momento de aprendizaje. Bueno, sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestro panelista de hoy, Daniel Pesantes. Es ingeniero químico con 10 años de experiencia en aglomerados Cotopaxi. Sus primeros años formó parte de los procesos industriales de los tableros de aglomerados y MDF, que le permite contar con el soporte técnico de los productos que Cotopaxi entrega al mercado. Actualmente desempeña en el área comercial, cumpliendo con la asesoría técnica, capacitación de clientes industriales y artesanos y postventa. Bienvenido, Daniel, y adelante, y muchas gracias por acompañarnos del día de hoy. Gracias, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, sean bienvenidos. Qué gusto poder contar con tantas personas en este momento y seguro se van a seguir sumando. Bueno, en este día vamos a hacer una presentación de uno de nuestros productos como Cotopaxi, que es el tablero de aglomerado, y con unos usos y aplicaciones súper específicas y que para este tema de pandemia o en esta época de pandemia nos va a permitir hacer bastante diseño, cambiar nuestra forma de ver el espacio en donde estamos trabajando o donde estamos viviendo, ¿vale? Entonces, vamos hacia adelante, ¿sí? Entonces, tableros de aglomerado. Antes que nada, y siempre me gusta mucho reforzar el tema de la información de qué es Cotopaxi, quisiera dejarles con ustedes un videito en donde hablamos de lo que es nuestra empresa. En 1978, Juan Manuel Durini y Federico Arteta fundan Aglomerados Cotopaxi, una empresa ecuatoriana fabricante de productos de madera. Nuestra planta está ubicada en la parroquia Tanicuchí, en Lazo, ubicada en la región Sierra del Ecuador, que se destaca por ser uno de los principales sitios de entrada al Parque Nacional Cotopaxi. La responsabilidad ambiental de Aglomerados Cotopaxi también está relacionada con la permanente inversión en equipos que disminuyen el impacto medioambiental, lo que nos ha otorgado varias certificaciones internacionales, tales como la certificación FSC, que avala el manejo responsable de nuestras plantaciones, la certificación ISO 9001, que vela por la calidad de nuestros procesos internos, la certificación OSHAS 18001, con el objetivo de mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud ocupacional, y la certificación EPA-CAD 2 de ciertos productos que controla las emisiones de formaldehído, cumpliendo con los estándares establecidos por la Agencia de Protección Ambiental norteamericana. El patrimonio forestal de Aglomerados Cotopaxi abarca aproximadamente 17.655 hectáreas, las cuales capturan aproximadamente 100.000 toneladas de CO2 al año, equivalente a la emisión de 22.500 vehículos. Del total de nuestros predios, el 30% corresponden a áreas de conservación, donde podemos encontrar flora y fauna endémica de la región. El otro 70% es patrimonio forestal propio, cerca de 12.000 hectáreas destinadas a las plantaciones de pino pátula, pino radiata y eucalipto. Esta visión responsable inicia desde la fundación de la empresa y se consolida en 1979, cuando se introduce en el Ecuador el tablero de partículas de aglomerado. En 1995 montamos nuestra línea de aserradero, con el fin de aprovechar al máximo el recurso forestal, y al año siguiente iniciamos la línea de MDF. Dentro de los aspectos laborales de Aglomerados Cotopaxi, cabe destacar que generamos más de 550 empleos directos. Dentro del portafolio de productos que ofertamos se encuentra nuestro tablero de partículas de aglomerado, bajo la marca Duraplac. En Aglomerados Cotopaxi disponemos de la única planta de MDF en el Ecuador. Los tableros de MDF son conocidos como tableros de fibra de densidad media y comercializados bajo la marca Fibraplac, que por sus bondades pueden trabajarse como si fuesen madera sólida. Tenemos una moderna línea de recubrimiento melamínico que permite prensar varios diseños de melaminas y chapas de madera sobre aglomerado y MDF, con el propósito de brindar un acabado estético, proteger la superficie del desgaste y dar un valor agregado a nuestros productos. La tercera línea de producción corresponde a madera sólida, la cual se divide en tres categorías:
cañas, embalaje industrial o pallets, madera sólida dimensionada, productos de valor agregado como vigas laminadas, mesones, machiembrado, entre otros. No solamente somos una empresa, somos una familia con gente trabajadora, gente amable, gente de retos que día a día pone ahínco en dar su mejor esfuerzo para salir adelante. Somos una sola fuerza, somos un solo equipo. En Aglomerados Cotopaxi, sembramos futuro. ¿Listo, listo? Sí me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, sí te escuchamos, Daniel. Perfecto. Vale, muchas gracias. Entonces, esa era una pequeña presentación de lo que es... En 1978, Juan Manuel Durini y Federico Arteta fundan Aglomerados Cotopaxi. Voy a pasar de diapositiva, perfecto, ya. Entonces, si tienen preguntas, por favor, estoy a las órdenes, ya vamos a ir contestando todo al final. Algo que me parece súper chévere que vamos a hacer también al final es que vamos a sortear tableros para las personas que puedan contestar algunas preguntas que vamos a realizar también. Sí, entonces estar súper atentos, ¿vale? Entonces, tableros de aglomerado, información súper chévere y para personas que quizás no conocen va a ser nuevo y muy novedoso, muy interesante, ¿sí? Aglomerados, el tablero de aglomerado técnicamente se le conoce con el nombre de tablero de partículas, ¿sí? Entonces, este se conforma por un sinnúmero de pedacitos de madera que provienen del tronco del árbol que se tritura, se compactan y tienes un tablero desde espesores desde 6 milímetros hasta 30 milímetros en Cotopaxi. Para poder entregar el producto hacia el mercado hasta que llegue a donde ustedes, nosotros tenemos que realizar pruebas mecánicas para que el tablero tenga un comportamiento adecuado en las aplicaciones que vayan a realizar nuestros clientes. Entonces, en este caso, como ustedes ven aquí, una de las pruebas que realizamos es el tema de soporte de peso, que se relaciona mucho con estas dos palabritas que están aquí, que se llama módulo de ruptura y módulo de elasticidad. Me permiten determinar qué tan bien soporta el peso el tablero, ¿sí? Se hace una fuerza verticalmente hacia abajo y se determina el punto de ruptura, como pueden ver acá, y determinamos la fuerza con la que el tablero está trabajando, ¿sí? Esto se basa en normas técnicas internacionales que permiten avalar que el producto trabaja y se comporta bien. Las siguientes son pruebas de tracción y pruebas de agarre de tornillo. Las dos pruebas son súper importantes porque permiten esto al artesano, a la persona que está trabajando, a la persona que está atornillando el tablero, le permite saber qué tan bien conformado, qué tan bien compactado está el tablero, ¿sí? En el caso de la prueba de tracción, me permite determinar qué tan bien pegadas están las partículas dentro del tablero, ¿sí? Y lo que se hace es una fuerza verticalmente hacia arriba para poder romper el tablero por el medio. Y en el caso del agarre de tornillo se hace algo parecido, se coloca una mordaza que lo que hace es tratar de retirar el tornillo del tablero. Se aplican fuerzas muy elevadas, tan altas que de un solo tornillo puedes tú soportar el peso de una persona tranquilamente de 80, 85, 90, 100 kilos, dependiendo del tipo de tablero que estemos trabajando, ¿correcto? Algo también que es muy importante para el tema de ambientes húmedos son las pruebas de resistencia al hinchamiento y a la absorción de humedad. En este caso se somete la probeta o la muestra a un medio lleno de agua, ¿sí? Es algo extremo, no pasa nunca, quizás en un domicilio, en una casa, pero la prueba se basa en ese ensayo. Y lo que hacemos es determinar cuánto cambian las dimensiones del tablero después de que estuvo sumergido en agua, ¿sí? Y obviamente también cuánta agua absorbió. Todo esto, nuevamente les digo, es una norma técnica y nos basamos sobre esas normas, ¿sí? El tablero se comporta en función de cómo estemos trabajándolo y en el ambiente en donde estemos colocándolo. Para nuestros tipos de tablero, para nuestros tableros tenemos dos resinas y en función de esas dos resinas tenemos dos tipos de tableros para dos ambientes distintos. El uno para un ambiente seco, que es el tablero normal o estándar, que es de coloración típica del pino, ¿sí? Con el que se elabora. Y el otro es una resina que es resistente a la humedad, que se llama melamina urea formaldehída. Es esta resina que está aquí.
que con las siglas se llama MUF. Entonces, cuando alguien les diga cuál es la resistencia y por qué es resistente del tablero a la humedad, es porque tiene una resina distinta. Y la resina en este caso no es de otro color, pero el tablero sí tiene un color distinto, verde, porque le agregamos ese tono para que podamos diferenciarlo, distinguirlo, ¿ya? En el tiempo, o las propiedades del tablero, perdón, mejoran en función de esta escala. Si tengo el tablero estándar, puedo escalar a un mejor tablero o a mejores prestaciones con un tablero resistente a la humedad. Hablamos de tableros desnudos, ahora los podemos recubrir con melamina, como vimos en el video. Ahí vieron las prensas y el sistema, cómo se puede recubrir con melamina o con chapa de madera. Y la idea es que podamos ofrecer al tablero ciertas características mejoradas, como el tema de aspecto, muy distinto tener el tablero desnudo al tablero recubierto con chapa o con melamina. Y la adhesión, resistencia al desgaste, al rayado, a la abrasión, al contacto con líquidos, que sea más fácil de limpiar, que pueda estar en contacto con superficies calientes. Todas estas propiedades o estas características del tablero se mejoran al pegarle o al recubrir el tablero con este tipo de elementos, como la melamina o el papel melamínico o la chapa de madera. Dentro de las melaminas, por ejemplo, y justo tengo aquí, por ejemplo, un tablero para que lo puedan ver, no sé si lo ven, pero está con una melamina en textura 3D, justo la que está aquí, que estoy mostrando. Y tenemos 4 tipos de texturas dentro de nuestro portafolio. Nuestras más de 30 melaminas que te ofrecemos, puedes solicitar en cualquiera de estas, en estas texturas. Unas van mejor que con otras y dentro de nuestro portafolio te ofrecemos cuáles son las que hacen match, ¿sí? Entonces, para hacer ya solo un resumen de todo lo que es el producto de aglomerado, tengo el tablero estándar, ¿sí? ¿Ya? Y el tablero resistente a la humedad. A estos tableros yo los puedo recubrir con melamina, ¿no es cierto? Y también los puedo recubrir con chapa de madera. Y vamos a ver por qué es importante este tema, porque en las aplicaciones que voy a mostrar hacia adelante, van a ver cuál es mejor que otra, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el meollo del asunto. Aplicaciones de los tableros de aglomerado, pero estas aplicaciones ya no quiero hablar de temas de cómo hacer módulos de cocina, módulos de baño, repisas, estanterías, bibliotecas. No quiero hablar de ese tema. Más bien vamos a irnos por el lado de arquitectura de interiores. Y en arquitectura de interiores hay un mundo inmenso de cosas que podemos hacer. Y en este caso, en arquitectura de interiores, lo que quiero es que recuerden que estamos mucho tiempo en casa. En estas últimas semanas, meses, hemos estado en casa mucho tiempo. Y a veces, y a mí me ha pasado que quizás el espacio que yo tengo aquí atrás, que esta es mi oficina, lo quiero decorar, cambiar, colocar nuevas cosas. Y quizás nos ha sucedido a todos. Y esta es la oportunidad de que vean qué tan fácil es y qué productos pueden utilizar para hacer esos proyectos realidad. Entonces empecemos con cielos rasos. Miren ustedes, es una aplicación fabulosa porque solamente con que tú regreses a ver la mirada al techo, vas a ver que normalmente es blanco, ¿sí? Y blanco como que no es tan decorativo como quisiera o no es tan cálido como quisiera. Entonces, con que tú puedas generar un cielo raso, un cielo falso decorativo, pues va a ser mucho más vistoso, mucho más tu ambiente. La idea es que podamos colocar tableros de madera generando una estructura. ¿Y cómo va a ser la estructura? Para que tengan un ejemplo, en esta diapositiva espero que lo puedan ver. Lo que quiero aquí es que siempre vamos a tener que colocar una estructura. Y la estructura que vamos a colocar va a ser o de madera, o de metal, o de plástico, del material que necesitemos o de que queramos hacerla, pero la estructura tiene que ser lo suficientemente robusta para soportar el peso del tablero, soportar los aditamentos, lámparas y cosas que vayamos a colocar en el techo, y adicional, permitir la separación suficiente entre el tablero y el techo, ¿sí? Entonces, el ejemplo es el siguiente, ¿ya? Las recomendaciones que siempre voy a dar o siempre voy a tratar de darles a ustedes es que siempre utilicen un tablero resistente a la humedad como el que ustedes ven aquí, ¿ya? Este tablero, ¿por qué tiene que ser resistente a la humedad? Porque eventualmente puede haber problemas con el techo y puede estar que se humedezca, ¿sí? Y necesitaré que el tablero resista condiciones de humedad elevadas.
¿sí? Y el espesor que les recomiendo también tiene que ser de 9 milímetros o más. La idea es que el tablero, cuando lo coloquemos como techo, sea lo suficientemente grueso para que no se deforme. Porque cuando colocamos tableros un poco delgados o más delgados que 9 milímetros, puede torcerse, puede generar, mis clientes lo dicen, unas panzas. Y estas pancitas ya no se ven, obviamente, ya no es estéticamente correcto y mejor que escalar a un espesor más alto, 9 milímetros hacia arriba, cualquiera hacia arriba, y te va a dar una garantía de que va a quedar plano, completamente plano, ¿sí? Entonces, la idea y las recomendaciones, además de eso, es que la estructura de madera, de metal que ustedes vayan a hacer, tiene que generarme un espacio entre el techo, que es justo lo que estoy marcando aquí, perdón si se me mueve un poco el cursor, pero trato de hacerlo lo más rectito posible las líneas, pero tiene que generarme un espacio de 5 centímetros, desde 3 a 5 centímetros entre el tablero, que es este de aquí, ¿no es cierto?, que lo estamos viendo de canto, y el techo. Entre 3 a 5 centímetros es perfecta la separación. ¿Y por qué necesito esa separación? Porque necesito ventilar, que el espacio, el aire pueda circular y me ventile el tumbado y el tablero. Esto es adicional a que yo coloque barreras entre el tablero y el tumbado, como puede ser plásticos de polietileno, puede ser espumas de poliestireno, poliuretano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es necesario que pueda respirar. Algo adicional que tienes que colocar necesariamente cuando armes este tipo de estructuras son las juntas de dilatación. ¿Y a qué me refiero con juntas de dilatación? Cuando el tablero está en un ambiente seco, se aclimata y no crece, no va a crecer en sus medidas. Pero como vimos en las pruebas mecánicas del tablero, cuando yo estoy en un ambiente húmedo, el tablero va a ganar humedad. Y a medida que gana humedad, el tablero va a ir expandiéndose, dilatándose. Y eventualmente con el tiempo, el techo va a ganar humedad, el tablero que está colocado en el techo va a ganar humedad y tiene que fluir, tiene que extenderse, tiene que dilatarse. Entonces necesito tener juntas, espacios que el tablero pueda crecer y no chocarse. Si se chocan los tableros, pues puede generarse torceduras o rajaduras o deformaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, necesitamos estas juntas de dilatación. ¿Cuánto es esta junta de dilatación? Entre 3 a 5 centímetros. Milímetros, perdón. Entre 3 a 5 milímetros. Y este espacio, pues vas a decir, pero va a quedar un hueco ahí, lo voy a estar viendo. No. Este espacio, existen en el mercado perfiles de aluminio, perfiles de plástico, que son muy vistosos, muy elegantes, que te van a dar un toque adicional a la decoración que estás tú implementando, ¿sí? Aquí adicional te doy otras recomendaciones, como qué tamaño tiene que ser, en este caso, esta viga de madera, o este listón de madera, 2 por 2 pulgadas, o 5 por 5 centímetros más o menos. Y me da el suficiente espacio para poder colocar los tornillos. Quizás aquí ya rayé, déjenme borrar para poder mostrarles. Pero la idea es que pueda colocar, tenga lo suficiente espacio, aquí 2 centímetros desde el borde hacia donde yo voy a colocar el tornillo. Tengo que tener lo suficiente espacio para colocar el tornillo y que tenga un buen agarre. ¿Y cuál es esa distancia entre el filo del tablero al tornillo? Ustedes acuérdense siempre del espesor. Si estoy trabajando con tablero de 9 milímetros, desde el filo hacia adentro, el lugar donde voy a colocar el tornillo es el espesor, 9 milímetros. Si estoy trabajando con un tablero de 15 milímetros, pues desde el filo hacia adentro, 15 milímetros, y ya tengo un agarre perfecto del tornillo, ¿vale? Algo adicional que me estoy olvidando y que antes de pasar es el tema de que siempre voy a necesitar colocar también un espacio entre la pared y el tablero para que pueda ventilar, el aire pueda circular y salir, ¿sí? Es súper importante, la verdad que tienen que trabajar muy, muy, muy importante estas recomendaciones de que el tablero pueda respirar o que el espacio donde está, entre el turbado y el tablero pueda seguir circulando, el aire siga circulando. La distancia entre los apoyos que ustedes pueden ver aquí, entre las listones de madera o las rieles de metal que ustedes están colocando como estructura que va a sujetar el techo, tienen que ser de entre 40 a 60 centímetros.
entre 40 y 60 centímetros, ¿sí? Eso dependerá de su arquitecto o del diseñador que les está haciendo o del artesano que les esté generando el trabajo, pero entre 40 y 60 centímetros trabaja bastante bien. Si es que están trabajando con tableros más gruesos, pueden ir abriendo la holgura o la separación entre los listones, ¿sí? Ya puede ser 60 centímetros, 70 centímetros, sin ningún problema. Y la sujeción, cuando hablo de sujeción, son los tornillos o los clavos que van colocados sujetando el tablero a la estructura. Estos deben estar colocados, como ustedes ven aquí, entre 20 a 25 centímetros, ¿sí? Importante para que pueda estar muy bien sujetado. ¿Listo? La siguiente aplicación que quiero mostrarles y que es muy relevante, que me gusta muchísimo, es el tema de tabiques o divisiones interiores, ¿sí? Cuando hablamos de tabiques quizás no entendemos muy bien, pero cuando decimos divisiones interiores se nos viene a la mente quizás el tema de gypsum o fibrocemento, ¿no es cierto? Quizás alguna vez hemos entrado a un piso completo, una oficina o un piso de oficinas donde son 300, 400 metros cuadrados sin divisiones. Ahí entramos a hacer este tipo de trabajos, a generar espacios para que podamos dividir ese ambiente. Entonces, miren aquí, ya no estamos trabajando en el techo, ¿no es cierto? Más bien estamos entrando a trabajar en lo que es paredes. Entonces, miren lo práctico y lo que genera tener tableros que solamente con que sea madera generan un cambio estético, ¿sí? Mucho más cálido, más a gusto, más sensible a lo que yo quiero tener. Hay maderas claras, negras, café, castañas, infinidades. Y dentro de nuestro portafolio, lo que tú necesites para ofrecer o para complementar tu diseño. Entonces, este tabique no es un muro estructural, más bien es un muro que me permite solamente dividir el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, en función de esa aclaración, vamos a las recomendaciones de qué es lo que tenemos que realizar o cómo tenemos que utilizar el tablero de aglomerado. En este caso, más ejemplos, como pueden ver aquí, es una aula de clases o un auditorio donde estoy dividiendo el espacio, ¿no es cierto? En un domicilio, en un hogar. Mira, estoy dividiendo el espacio de una pequeña oficina que tengo y ver con la sala, ¿no es cierto? Muy elegante, muy vistoso. ¿Cuáles son las recomendaciones? En este caso, como no va a soportar peso, como no voy a estar colocando muchas estanterías, quizás una repisa en este tipo de paredes o divisiones no se colocan, o si se colocan son muy livianas, el tablero a partir del cual yo empiezo a trabajar es de un espesor pequeño. El espesor es un tablero de 6 milímetros, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación del tipo de tablero para trabajar en este caso? Es un tablero Duraplac melamina o Duraplac RH melamina o tableros Duraplac chapa o Dura RH chapa. ¿Por qué? Dependiendo del ambiente donde estemos trabajando, voy a seleccionar si es un tablero estándar o un tablero resistente a la humedad. Quiero estar clarito en esto. Si es que el ambiente es húmedo, pues voy a ir por una garantía de un tablero RH. Y si es un ambiente seco donde no va a haber ningún problema de exposición a la humedad, pues me voy por un tablero normal. Sí, trabajamos tranquilamente con eso. Melamina, recubierto con melamina o recubierto con chapa de madera. Ustedes ya van a ver, la melamina ya es un tablero terminado, no hay que hacer ningún acabado adicional. Pero en cambio la chapa yo puedo escoger el tono, el brillo, si quiero que sea mate o si quiero que el poro de la chapa sea abierta o cerrada, etcétera, ¿no es cierto? Igual, siguen haciendo preguntas si es que tienen alguna duda ya, porque estoy avanzando quizás un poco rápido. La idea en este caso es que igual tengo que hacer una estructura, igual de metal o de madera, la estructura que diseñemos puede ser lo suficientemente robusta para poder soportar, para poder colocar una ventana, para poder colocar una puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo les quiero mostrar en esta parte de aquí es cómo yo puedo disponer y hacer un diseño del ambiente colocando el tablero en diagonal, como ustedes ven aquí, a lo largo, a la veta a lo largo, ¿no es cierto? Como está justo este frente o esta pared, este tabique. Y también con el diseño horizontal, ¿sí? Cualquiera de esos diseños, cualquiera de esas formas
me genera o lo que yo me invente. La verdad, la imaginación es tu límite. Y aquí tú puedes cortar figuras geométricas, armarte un mosaico, combinar colores, combinar texturas, etcétera, etcétera. Tu imaginación es el límite, ¿ya? Como les decía, nuevamente aquí es importante tener las juntas de dilatación, ¿sí? 3, 5 milímetros de separación. La estructura, aquí puedes tú jugar un poquito más, porque como no es necesario, no hay tanto peso, a diferencia del techo, vas a tener quizás más holgura de poder colocar cada 60 centímetros, ¿sí? En este caso de un espesor de 6 milímetros, ¿sí? Pero lo que sí les recomiendo en este caso es colocar las sujeciones, los tornillos, los clavos, cada 15 a 20 centímetros, ¿sí? ¿Ya? Eh, Aquí en el tema de mecanismos de sujeción, a veces no queremos ver las cabecitas de los tornillos o no queremos ver los puntos de los clavos. Se utilizan clavos sin cabeza, pero si no quiero masillar y todo ese tema, también existen en el mercado mecanismos de sujeción a través de adhesivos y de adhesivos tan fuertes que pueden reemplazar el tema del clavo o el tema del tornillo, ¿sí? Y sin verse sin ver las cabezas de los tornillos de los clavos, ¿vale? Recomendaciones adicionales, siempre, siempre chicos, siempre los que están al otro lado viéndome, siempre, siempre permitan que los tableros se estabilicen, ¿sí? Por favor. ¿Qué significa que el tablero se estabilice? Que el tablero tiene que llegar a la obra y permanecer por un periodo de un día, ¿sí? Al menos un día tienen que permanecer los tableros en obra antes de ser colocados, antes de ser instalados, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque el tablero tiene que ganar o llegar al medio de humedad en donde estamos trabajando. Si es que no llega a ese medio de humedad, si no llega a estabilizarse en esa humedad, en el momento que tú lo instales, vas a colocarlo en una posición y después el tablero va a empezar a tratar de estirarse y no va a tener a dónde irse y puede rajarse, torcerse, agrietarse, ¿vale? Otra cosa súper importante adicional y que no se me olviden todo el tiempo, los tableros necesitan estar canteados. ¿Qué significa estar canteados? Y ojalá me estén viendo a través de la cámara. Significa que el tablero tiene que estar pegado un canto, un bordo, un elemento en el espesor, ¿sí? No como este de acá que está desnudo, sí como este que está pegado el canto. ¿Por qué? Porque a través de ese canto visto que tiene el tablero, puede el tablero ganar mucha humedad y puede empezar a perder propiedades, puede empezar a degradarse las propiedades del tablero, ¿sí? Siempre coloquen el canto por los 4 lados. Seguimos con revestimiento de paredes, súper distinto, bueno, muy parecido al anterior, pero distinto en las características de este recubrimiento. Miren, vamos a explicar un poquito más de este tema. Cuando vamos a revestir paredes, ya tenemos una pared que está lista, ¿no es cierto? Quizás no nos gusta el color, no nos gusta el tono, quizás no está terminada, no está empastada, etcétera, etcétera. Queremos darle un plus adicional sin tener que gastar tanto quizás. Entonces, aquí vamos a entrar con nuevamente una estructura de madera o de metal que me va a separar el tablero de la pared. Vamos a colocar barreras de humedad para que la pared no me pase humedad hacia la estructura y de la estructura del tablero. Y vamos a tener eventualmente también separaciones y sistemas de aislamiento por ruido o sistemas de aislamiento para térmicos, ¿sí? Muy importante, vamos a seguir conversando de ese tema. Miren, vamos a ver. Algo que quiero mostrarles en estas imágenes es que el proceso de colocar este revestimiento en paredes es tan fácil que solamente, bueno, no le digamos tan fácil, pero sí es relativamente fácil que si que yo quiero hacer un proyecto en casa con mis propias manos y sentirme orgulloso de esto, lo puedo hacer personalmente, ¿sí? Entonces, vean, aquí es una sola persona, coloco una estructura en la pared, ¿no es cierto? Aquí coloco la estructura con listones de madera o de metal, como les dije anteriormente, y empiezo a colocar las piezas del tablero cortado, ¿sí? Algo que siempre no me voy a cansar de decirles, juntas de dilatación nuevamente.
Los medios de sujeción puede ser igual tornillos o clavos sin cabeza. Puede ser, y aquí vamos a ahondar un poco en el tema de la humedad. Es muy importante el tema de la humedad de las paredes. Y aquí la recomendación de uso del tablero va a ser siempre el tablero resistente a la humedad. ¿Sí? Siempre, y te voy a recomendar siempre usar tablero resistente a la humedad. Y en la medida de lo posible que sea 2 caras recubierto. ¿Por qué tiene que ser 2 caras recubierto? Porque la melamina o la chapa que yo le coloco al tablero va a ser de una barrera o una impermeabilización al tablero para que no pueda ganar humedad por la cara posterior, que va a estar muy cerca de la pared, ¿sí? Siempre RH y siempre recubierto con algo. O si no está recubierto con algo y quieren ustedes darle una capa de protección, pueden aplicarle medios como pinturas, base óleo, lacas, barnices, acrílicos, base caucho. Puede recibir el tablero sin ningún problema y ustedes generarían la capa de protección que necesita el producto, ¿sí? Miren aquí, este es un ejemplo de un antes, ¿no es cierto? Tengo aquí un ambiente antes, es una pared común y corriente, típica que tenemos en nuestros domicilios, en nuestras casas, en nuestras oficinas. Y un después, está simplemente utilizando una melamina, en este caso es una melamina de un concreto o de un cemento, puede ser también una melamina de una madera clara, ¿sí? Pero miren la diferencia de decoración, del ambiente que estamos generando aquí, ¿sí? Es muy distinto, ¿sí? Y les diría que bastante económico realizar este tipo de mejoras en casa, ¿vale? Entonces, y aquí, como ustedes pueden ver, en este caso, normalmente sí colocamos cuadros, colocamos repisas, colocamos lámparas, decoración en general, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, ya vamos pensando, si es que en el otro caso usamos tableros delgados, en este caso voy a tener que escalar a tableros un poco más gruesos para que me soporten el peso de esos aditamentos que voy a colocar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la recomendación de tableros? Nuevamente vamos con el tema de EDH, melamina o chapa, ¿no es cierto? Y el espesor. Si bien puedo arrancar desde 6 milímetros, que puedo tranquilamente trabajar, pero si es que necesito soportar peso porque voy a colocar repisas, pues voy a escalar a espesores más grandes. Y yo les recomiendo irme a espesor de 15 milímetros, ¿sí? Con un espesor de 15 milímetros, tú ya tienes un buen agarre de tornillo, un buen soporte de peso. Como les decía inicialmente, de un tablero de 15 milímetros, tranquilamente de cada tornillo que tú coloques, puede soportar el peso de 90 kilos. Tranquilamente. Y eso es lo más bajito, porque de ahí hacia arriba, el tablero resistente a la humedad tiene un soporte de peso de más de 100 kilos por cada tornillo colocado, ¿sí? El tablero, como les decía, tiene que ser 2 caras y lo puedo pintar. Si es que no compro o si no adquiero el tablero recubierto en 2 caras, pues la cara posterior tengo que sí o sí darle un proceso de protección, ¿ya? Permitir siempre que el tablero se estabilice, ¿no es cierto? Siempre sellar los cantos, importantísimo. ¿Cuál va a ser el diseño de este tipo de estructura que va hacia atrás en la pared? Va a ser cada 50 o 60 centímetros, ¿sí? Miren ustedes, aquí ya les estoy colocando cada 50 o 60 centímetros y las fijaciones, los tornillos, los clavos, cada 20 centímetros, ¿ya? Algo que me gusta muchísimo recalcar, y ténganlo súper presente, es que el tablero no debe estar en contacto con el piso. ¿Por qué? Y es más que obvio, ¿no es cierto? Si es que el tablero llega a estar en contacto con el piso, como ustedes ven aquí en esta parte que estoy señalando, si es que sufre algún derrame de líquido, si es que hay una pequeña inundación, si es que, por ejemplo, es una ventana y empezó a llover y me olvidé de cerrar la ventana, pues empezó a mojarse el piso, pues vas a tener un problema porque el tablero va a empezar a estar en contacto con el agua. ¿Sí? Ninguno de los tableros que ofrecemos puede estar en contacto con el agua. ¿Sí? Están diseñados para un ambiente húmedo, más no para estar en contacto con agua. Entonces aquí necesariamente voy a tener que colocar el tablero unos 10 milímetros o si puedo más separado del piso. Y para que puedan entenderme, quizás en esta imagen de aquí me regreso un poquito, perdón, pero en esta parte de aquí, al lado de los amigos zapatos del señor que está colocando,
tengo justo la separación de 1 centímetro desde el piso hacia el tablero. ¿Sí? Estamos claritos. Correcto. Recomendaciones importantes para poder trabajar con tableros. Adicional a esto, siempre, y les vuelvo a recalcar, siempre necesito un espacio de ventilación entre el tablero y el techo. Justo estas flechitas que estoy marcando aquí, que me están diciendo aquí que tengo que tener un espacio para que el tablero respire. Si es que yo estoy seguro que es una pared que no va a tener humedad, que no va a tener problemas de humedad, pues puedo tener una separación más pequeña, colocar listones de madera ya no de 5 centímetros ni de 3 centímetros, puedo colocar listones de madera hechos con un tablero mismo, de 15 milímetros, 18 milímetros, sin ningún problema, te va a trabajar bastante bien, ¿ya? El siguiente punto que quiero tocar también es muy importante porque aparte del techo que tienes un área increíble para generar decoración, lo siguiente que también tienes un espacio muy grande para decorar es el tema de los pisos, ¿sí? Y en los pisos aquí lo quiero que vean es, si bien tenemos pisos flotantes que ya vienen completamente listos, solamente contratas a las personas que lo coloquen, también podemos generar pisos, no pisos flotantes, sino pisos de ingeniería con tableros de aglomerado, ¿sí? Y me vas a decir, ¿qué es un piso de ingeniería? Pues un piso de ingeniería es un piso que está elaborado, es un tablero, por poner un ejemplo, que está elaborado con algunas capas que generan robustez en el producto. Entonces, que a veces se colocan abajo, en la parte de abajo que va en contacto con el piso o que va hacia el piso, triplex, que mejora las propiedades del tablero, y encima va el tablero recubierto con chapa de madera, y el acabado que yo le doy a la chapa de madera es el nivel de resistencia que le voy a generar al piso, ¿sí? Si es que yo le doy un buen acabado a la chapa de madera, pues voy a tener un nivel de resistencia elevadísimo de ese piso para alto tráfico. Si quiero pegarme un baile con 100 personas en ese piso, pues sin ningún problema te va a resistir en función del nivel de acabado que tú le generes al tablero. Está clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, algo que yo quiero que tengan presente es que el tablero de aglomerado sirve para esa aplicación, ¿sí? Este es un piso hecho y tomado una fotografía de un ambiente que se colocó chapa de madera en un tablero RH, ¿sí? Y se lacó, ¿sí? Mira, espectacular, muy elegante, muy vistoso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Como es un piso y necesita soportar más peso, hay muchos más esfuerzos, se pueden caer cosas sobre el piso, golpes, los tacones de las chicas a veces son muy finitos, necesito que soporte peso, ¿no es cierto? Aquí se hace un tema de de machiembrado, ¿sí? Entonces, lo que te estoy diciendo con esa palabra, para los que no sepan, bueno, lo que estoy haciendo aquí es colocar hacerle al espesor, al canto del tablero, se le hace este tipo de ruteos o fresados, ¿sí? Para que el momento de unir las dos piezas en el piso se enganchen, se acoplen y no se muevan, ¿sí? Recomendaciones importantes en el mercado, y los artesanos tienen infinidad de opciones para hacer machembrados. Hay fresas que se venden y solamente es pasar a través del tablero para que te dé esa opción. Pero lo más común, la más típica, que es esta de aquí, que estoy poniendo el visto ahorita, es las recomendaciones que tienes en esta parte de aquí, ¿sí? Esto es carpintería. Quizás para la persona común y corriente como que se nos dificulta entender, pero son recomendaciones de más o menos cómo debe ir realizada el fresado para el machembrado adecuado de un piso, ¿sí? Lo adicional, ¿qué tipo de tablero voy a utilizar en el piso? Entonces, más que obvio, porque ya vimos, si en paredes puedo tener problemas de humedad, en el piso más, ¿no es cierto? Entonces, más tableros resistentes a la humedad. No les voy a recomendar poner un tablero normal. Aquí sí va un tablero resistente a la humedad 100%. Y como es un piso de ingeniería, es un tablero resistente a la humedad y chapa, ¿ya? ¿En qué espesor? Entonces, como voy a resistir peso, voy a resistir más esfuerzos, arranco desde 13 milímetros de espesor, ¿sí? Yo puedo ofrecer 13 milímetros, 16 milímetros, 19, 20, 26 milímetros de espesor, muy robusto para que el tablero se comporte muy bien, ¿ya? Siempre voy a tratar de verificar, no, siempre no tratar, siempre voy a verificar que el nivel del piso esté bien,
¿no es cierto? Aislar el tablero del piso, porque estoy seguro que en el piso sí voy a tener problemas de humedad. Siempre voy a tratar de colocar una lona, una protección, una separación, ahí, se me va el nombre, pero son films de polietileno, ¿sí? O hay esponjas que se colocan entre el piso y entre el piso sólido y el piso flotante para poder separar de la humedad, ¿sí? Y lo que les decía anteriormente, el nivel de acabado del piso depende de las necesidades y del tráfico, ¿correcto? Entonces me van a decir después qué tipo de lacas aplicar, cuál es la más recomendable. Miren, las lacas son muy buenas y hay muchas recomendaciones. Hay lacas poliuretano y lacas poliéster, cualquiera de las dos en cantidades suficientes, como entre 180 gramos por metro cuadrado, es adecuado y trabaja muy bien, ¿ya? Siempre permitir la ventilación entre el piso y el piso flotante, ¿vale? Eh, y, eh, y bueno, la imaginación es también tu límite aquí en este caso. Lo siguiente que quiero hacer un recalcar, ¿sí? Porque si bien ya lo topamos antes, quizás no lo llegaron a entender. Cuando yo hago tabiques, cuando yo estoy haciendo divisiones de ambientes, cuando yo estoy recubriendo una pared, ¿sí? Yo puedo generar que esa pared o ese recubrimiento o esa división me genere un ambiente de insonorización o que sea aislante acústico o aislante térmico. ¿En función de qué? En el caso del ruido, lo que yo trato de hacer es rellenar el tabique o rellenar el espacio que me queda entre el tablero y voy a rayar aquí de nuevamente. Este es el tablero, ¿no es cierto? Y este es el lado de la pared, ¿sí? Entonces, entre el tablero y la pared voy a colocar este aislamiento, ¿sí? Y este aislamiento puede ser lana de oveja, puede ser lana de algodón, puede ser fibra de madera, fibra de coco. A veces se lo bota o se lo desperdicia y lo podemos utilizar para esas aplicaciones, ¿sí? Entonces, en el caso del por qué, me van a decir, ¿y por qué el tablero de aglomerado o el de MDF o el triplex o el OSB se vuelven, o por qué la madera en sí se vuelve un aislamiento, se utiliza para aislar acústicamente? Y es por esto, pongan atención. Miren, tenemos aquí que está llegando el sonido hacia la pared. Entonces, una parte del sonido se va a perder porque se refleja y otra parte del sonido se absorbe en el tablero. Este punto es importante. ¿Por qué? El sonido al atravesar por el tablero, al tener este tipo de construcción que tienes partículas y luego quizás espacios vacíos, luego otra vez partículas, el sonido al tratar de atravesar todo este espesor pierde fuerza, se atenúa y se elimina en algunos casos. Entonces aquí tengo el tema de aislamiento acústico. Y claro, una parte del ruido, una parte del sonido también atraviesa todo el tablero y se traspasa. Pero, solo para que tengan una idea, ruido empieza a considerarse, si no estoy mal, a partir de 80 decibeles, obviamente por un tiempo de exposición. Pero el tablero lo que hace, un tablero de 15 milímetros, me reduce alrededor de 20 decibeles. Es importantísimo porque sí genera un aislamiento acústico. Entonces, yo tengo un ambiente que es mucho ruido y quiero que, pues, bajar ese nivel de ruido, pues puedo utilizar este tipo de recubrimientos, revestimientos o una pared falsa, un tabique, para poder insonorizar ese ambiente. Sí, entonces, estas han sido unas cuantas aplicaciones distintas a lo que normalmente se ofrece y vamos a dar finalización a toda esta charla, ¿sí? A partir de ahora, les agradezco muchísimo su atención y empezamos con preguntas, por favor. Por eso les decía, tengan mucha eh, atención y sigan haciendo consultas, ¿vale? Listo, Daniel, muchas gracias y les invitamos a nuestros asistentes para que ya comiencen a hacer sus preguntas. Entonces empezamos. Gabriel
nos pregunta, ¿poseen tableros resistentes al agua? Generalmente estos tienen un color verdoso. Claro que sí. A ver, hola Javier, gracias por estar aquí. Mira, sí tenemos tableros resistentes a la humedad. Este tablero de aquí, si ustedes lo pueden ver, quizás lo se ve en la cámara, es de color verde. Es resistente a la humedad, pero justo es eso, resistente a la humedad. Eh, no te recomiendo si es que tienes una aplicación para que el tablero esté sumergido en agua o para que esté en contacto con el agua o para que tú lo coloques en exteriores en contacto con la lluvia. No es por ahí la aplicación del tablero o no se lo utiliza para eso, ¿sí? Para eso tendrás otros tipos de tableros como triplex fenólico, que bueno, ya son otra gama de productos, ¿sí? En este caso solamente resisten la humedad, ¿sí? Por eso la recomendación también de ponerle canto todos los lados. ¿Vale? Gracias, Daniel. Fernando nos pregunta, ¿qué tablero puedo utilizar para pintar y qué tipo de pintura puedo utilizar? Perfecto, buena pregunta. Como les dije anteriormente, y estaba en una de las diapositivas, se puede dar acabado sobre los tableros crudos, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, este es mi tablero de aglomerado, ¿sí? Mi tablero de aglomerado común normal, ¿sí? A veces dicen, ah, no es resistente a la humedad, entonces no le puedo dar acabado con pinturas base agua. Sí se puede dar acabado, ¿sí? En el mercado existen infinidad de opciones de acabados, infinidad de opciones o sistemas de pinturas, por eso les decía base agua, acuosas. Me dicen a veces, ah, se le puede aplicar pinturas arquitectónicas, es decir, la pintura de las paredes sobre el tablero, sí se puede aplicar, ¿sí? Eh, eh, para las recomendaciones que yo les dije que tratemos de cuidar la cara donde va hacia la pared, ¿sí? Se puede aplicar y le va a dar protección. Pinturas base tipo caucho, pinturas al óleo, pero la común y corriente o lo que más se recomienda para utilizar en tableros siempre va a ser sistemas de madera, ¿sí? Que están diseñados para la madera. Y lo más económico, si es que quieren el tema de utilizarlo o tapar los poros, es el sellador. Selladores poliuretano o selladores poliéster, ¿sí? Ya, gracias, Daniel. Junior nos pregunta, ¿algún acabado de melamina o chapa que permite pintar? Un acabado, perdón, me repites porque no le entendí. A ver. Claro, ¿algún acabado de melamina o chapa permite pintar? A ver, vamos a ver si te entendí, o bueno, con todo vuelvo a explicar. Las melaminas, como esta de aquí, ya está completamente terminada, ¿sí? Si es que yo quiero, por ejemplo, si aquí, no sé cómo se está viendo en la imagen, pero si es que ustedes quieren, ven muy brillante esta melamina y quiero hacerle completamente mate, sí se puede dar un acabado adicional para que cambiemos eso, ¿sí? O quizás quiero hacerle ya no tan, quizás una melamina muy clara, quiero hacerle un poco más oscura y quiero ponerle un poco de tinte, sí se puede hacer. Lo único que se necesita es un generador de adherencia. En el mercado sí existe, de algunas marcas, de las comunes y corrientes que hay en el mercado, sí existen y se llaman promotor de adherencia. Entonces tú lo que haces es colocar el promotor de adherencia en la cara del tablero y luego le das el acabado que tú necesitas, ¿sí? Y ahí le das sin problemas. En el caso de las chapas, la chapa de madera es madera, obviamente, y ahí sí la opción que te recomendaría es o poliuretano o poliéster. Las otras opciones que existen en el mercado es nitrocelulosa. Quizás no recomiendo tanto esto porque tiene muy poca resistencia, tanto al rayado, a los golpes, al agua, a la luz. Entonces, no lo recomiendo tanto. Y el tema de los catalizados o catalizados al ácido, deberíamos tratar de reducir porque son muy contaminantes, ¿ya? Pero funcionan y trabajan muy bien, ¿sí? Gracias, Daniel. Linda nos pregunta, para una pared en una cocina, ¿podría utilizar Duraplac RH de 15 milímetros? Claro que sí, pero depende en qué parte de la cocina, ¿sí? Si está en el salpicadero, y entendamos que es la parte del salpicadero que está entre el mesón y el mueble alto, ¿no es cierto? Hay una parte que normalmente salpican, no sé, alimentos, o la parte del fregadero, la parte de la cocina, ¿no es cierto? Normalmente está en contacto con alimentos o con líquidos. Entonces ahí, en esa parte, quizás los tableros recubiertos con melamina o los tableros RH no son especialmente diseñados para esta aplicación, ¿sí?
Si es que tú en ese espacio de la cocina puedes asegurar que no va a haber un nivel alto de humedad o un nivel alto de salpicadura, pues tranquilamente lo puedes colocar sin ningún problema. Ten la seguridad de que te va a responder bastante bien. Pero si es que va a haber mucho contacto con humedades o va a haber muchas salpicaduras, pues tratemos de escoger algo un poco más robusto en esa aplicación, ¿sí? Gracias, Daniel. Luis nos pregunta, ¿algún tipo de tornillo especial? Me imagino también para la instalación de los espacios que nos mostraste. Claro que sí. Uy, en el mercado existen infinidad de tornillos y opciones. Eh, pero bueno, dentro de la oferta que tenemos comúnmente en nuestro distribuidor en el Inca, tenemos tornillos, el típico de color negro, que trabaja perfectamente bien, ¿sí? Son tornillos avellanados y lo que normalmente, quizás tomo aquí el ejemplo de este lápiz, ¿sí? Las estrías del lápiz en este caso son muy pegaditas, si ustedes la alcanzan a ver. Cuando se necesita un tornillo para madera, las estrillas del tornillo tienen que ser mucho más separadas, ¿sí? Mucho más separadas, ¿sí? No es el mismo tornillo el de gypsum o el de fibrocemento que el tornillo para tableros de madera, ¿sí? No es el mismo, ¿ya? Entonces, lo único como recomendación es el tema de las estrías. El tornillo tiene que ser avellanado. ¿Qué significa que sea avellanado? Que la cabeza del tornillo se pueda ocultar en el tablero. ¿Ya? Es importante, no tiene que ser cabeza redonda o cabezas, no sé, existen a veces, no sé, muy grandes las cabezas, no se van a ocultar en el tornillo o vas a tener que hacer un trabajo adicional para ocultar. También está el tema de, eh, y me hicieron acuerdo de una parte muy importante en el tema de tableros, que siempre tienen que hacer perforación guía, ¿ya? ¿Qué significa la perforación guía? Que cuando voy a colocar el tornillo en el tablero, ¿sí? Siempre voy a tener que hacer una perforación antes de colocar el tornillo. ¿Para qué? Para que el agarre del tornillo sea lo máximo posible, ¿sí? Y así vamos a trabajar muy bien y te va a dar una garantía espectacular del tablero, ¿sí? Dale, Gracias, estamos. Daniel. Fabricio nos pregunta, ¿para unir un tablero con tablero se necesita hacer algún timbrado o viene así? ¿Algún machimbrado? Ajá. Sí, mira, claro que sí, o sea, es mejor hacer machimbrado para poder unir dos tableros, ¿sí? Como les decía anteriormente, supongamos que quiero unir estos dos tableros, ¿no es cierto? Lo que les voy a decir, sí, o lo que les dije anteriormente es que siempre voy a tener que hacer la, caramba, se me va el nombre, la junta de dilatación, ¿sí? Pero si quiero unir los dos tableros con machimbre, ahí no hay que dejar esa junta de dilatación, ¿sí? Entonces, hay en el mercado fresas diseñadas justo para pasar por el borde del tablero y ya te hacen machimbre, ¿sí? Y es mucho más fácil el ensamble y la unión del tablero en la pared, en el revestimiento, en el piso. Correcto. Gracias, Daniel. Gabriel nos pregunta, ¿para el revestimiento de paredes existen tableros machimbrados? No. Por eso la oferta que tenemos como Cotopaxi es el tablero como tal. Te llegaría quizás más grande, pero con los bordos rectos. Ahí sí te recomendaría que consultes con un artesano, con una empresa que se dedique a este tema de tener las fresas para poder realizar el trabajo. O tú también podrías, no es tan complicado, compras la fresa y con una tupí tranquilamente puedes hacer tú mismo el machimbre, ¿sí? Como viste en el diagrama, es tan fácil tener las medidas y bueno, y tener la opción. Gracias, Daniel. Germánico nos pregunta, ¿el aglomerado para humedad color verde serviría para realizar cámaras de aire para aislar la humedad? Sí se utiliza para esa aplicación. Ya, pero si bien la recomendación es justo utilizar tablero resistente a la humedad, nunca se olviden de que el tablero, por más que sea resistente a la humedad, necesita una protección adicional para que te dure en el tiempo, ¿ya? Entonces, para que quizás ya no sea que te dure un año, 2 años, sino que te dure 5, 10 años, en función de que esa capa que tú colocaste en la cara del tablero sea lo suficientemente robusta para que no se termine ganando mucha humedad del tablero. Entonces, sí se utiliza para esa aplicación,
pero lo que te recomiendo siempre va a ser que le des una buena protección al tablero con cualquier nivel de acabado o con cualquier cosa que le quieras pegar a la cara, ¿sí? Listo, Daniel, gracias. Plutarco nos pregunta, ¿y qué hacer si cuando la pared es más alta que el tablero y no quiero que se vea la unión? Bueno, ahí tenemos, ahí, como les decía, su imaginación es el límite, ¿ya? Yo justo también me hacía la misma consulta porque mis paredes en mi casa también son de 2,80 m y el tablero mide 2,40 m, 2,44 m, ¿sí? Entonces voy a tener que jugar un poco con las medidas. Entonces, dependiendo el ambiente en donde voy a colocar este tipo de revestimiento, si es que tengo muebles bajos, bueno, puedo ir haciendo la parte de abajo, puedo generar la unión, el ensamble, ¿sí? O puedo ir haciendo decoración y ensambles cortando cada 60 centímetros, cada 80 centímetros, puedo cortar el tablero y hacer uniones con las juntas de dilatación y con el ángulo de aluminio o con el perfil de aluminio, te va a quedar espectacularmente decorativo, sí te va a quedar muy bien. O lo siguiente es el tema de, se me fue de la mente, estaba pensándolo ahorita, era el tema de en diagonales, también puedo trabajar en diagonales, ¿sí? También puedo aprovechar ahí, puedo hacer diseños en espina de pez, ¿sí? Que puede ser en zigzag también, se puedes imaginar otras opciones de diseño. Y lo que se me estaba viniendo a la mente era el tema de, era el tema de, caramba, ya, cuando quiero hacer revestimientos, hay algo súper novedoso y que está muy de moda. Se llaman, y tengo anotado por aquí, mira, se llaman muros alistonados, ¿ya? Estos muros alistonados es justo, se me vino a la mente porque justo es lo que estamos viendo en nuestra pantalla ahorita, ¿sí? Ese fondo es un muro, es un revestimiento de pared y en ese tenemos justo la chance de hacer esta división. Mira, si bien podemos hacer cortes a 45 grados que van a ocultarte bastante bien el ensamble, tú puedes hacer cortes a 45, a 60, pero la opción es que siempre no trates de cortar recto, sino trata de cortar diagonal. Y ahí en diagonal se te va a ocultar bastante bien. Adicional a eso, y perdón que me extienda tanto porque sí es chévere esta parte, las Sí, melaminas que nosotros tenemos como Cotopaxi te dan la chance de poder seleccionar la continuidad del diseño. Es decir, si tú cortas el tablero, tú puedes seleccionar el siguiente tablero y puedes ir cortar justo la parte específica para que no se note la diferencia de diseños. Si bien esta parte te va a generar más costos porque vas a tener que cortar más tableros para que te genere justo el diseño en el punto que necesitas, te va a quedar completamente estético y no se va a notar por nada el cambio de la secuencia. Y lo que te digo, sí, tiene bastante valor. Córtale el tablero a 45 grados y el ensamble te va a quedar casi invisible. ¿Listo? Gracias, Daniel. Y en honor al tiempo, ahorita vamos a ir con nuestra última pregunta. Juan nos pregunta, ¿se puede utilizar alguna espuma en especial sin problema? Verás, en el mercado existen espumas, las espumas normales para carpintería, que son las espumas de poliuretano, ¿sí? Si tú quieres generar que la cámara entre la pared y el tablero, o la cámara que queda en el tabique, quieres generar que sea un aislante acústico o aislante térmico, te queda perfecto, espectacular, porque te va a generar ese medio de aislamiento. Pero también puedes utilizar espumas de poliestireno. Esas espumas blancas que vienen en el embalaje compraste una tele y te vino esas espumas grandes blancas. Esas mismas las puedes tú aprovechar, reutilizar y colocar ahí. Igual, te funciona perfectamente bien, ¿sí? Igual lana de vidrio, lana de oveja, mira, lana de coco, cualquiera de esas cosas te puedes utilizar muy bien. O espumas como tú bien señalas, sí. Listo, Daniel, muchas gracias y también gracias a nuestros asistentes por hacernos sus preguntas. Igual.